Hola chicos, como les mencioné en el video anterior, en nuestro estudio del movimiento comenzaremos por explorar el movimiento más simple de todos, pero que es la base de todos los demás, el movimiento rectilíneo. Para hacer un estudio cinemático, es decir, una descripción matemática del movimiento, se requiere del uso de conceptos o términos cuyo significado correcto es necesario que aprendas. En este video vamos a comenzar por conocer algunos. Ya hemos dicho que un cuerpo está en movimiento cuando en el transcurso del tiempo cambia su posición con respecto a otros cuerpos que se consideran fijos. De esta forma, será necesario entonces definir qué es la posición y establecer un criterio para indicar qué posición ocupa un cuerpo en un momento determinado. La posición de un cuerpo es la ubicación del cuerpo respecto a un punto de referencia, es decir, el lugar en el que se encuentra. Para indicar la ubicación de un cuerpo, se suelen utilizar sistemas de coordenadas. Por ejemplo, los GPS, para localizar la ubicación de un lugar o de un objeto, utilizan los sistemas de coordenadas geográficas, latitud y longitud que alguna vez aprendiste en la clase de sociales. Existen algunos sistemas de coordenadas con los que puedes estar más familiarizado, como el que se utiliza en el conocido juego de batalla naval, en el que debes adivinar la ubicación de los barcos de tu oponente indicando un número y una letra, o el sistema de calles y carreras que utilizamos cotidianamente para indicar la ubicación de nuestro colegio, de nuestra casa o de cualquier otro lugar. Un sistema de coordenadas es simplemente un conjunto de uno o más números denominados coordenadas que permiten la ubicación de un cuerpo respecto a un punto de referencia. En física se suele utilizar el sistema de coordenadas cartesianas, que ya conoces de la clase de matemáticas. Sí, ese que utiliza el plano cartesiano para la ubicación de puntos. Recuerda que el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje X y la vertical eje Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. A partir de este origen, en el eje X hacia la derecha, se consideran los valores positivos y hacia la izquierda los valores negativos. En el eje Y hacia arriba se consideran los valores positivos y hacia abajo los valores negativos. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas. Estas coordenadas se forman asociando un valor del eje X a uno del eje Y respectivamente. Esto significa que para indicar la ubicación de un punto en el plano cartesiano, debes indicar cuánto debes avanzar hacia la derecha o hacia la izquierda en el eje X y cuánto debes avanzar hacia arriba o hacia abajo en el eje Y para llegar hasta la ubicación de dicho punto. Así, por ejemplo, si queremos indicar en qué lugar se encuentra el concesionario de autos en esta imagen, debemos ubicarnos en el origen del plano cartesiano e identificar cuánto tengo que avanzar primero en el eje X y luego en el eje Y para llegar hasta el concesionario. En este caso, debo avanzar 4 unidades hacia la izquierda en el eje X y desde aquí debo bajar una unidad en el eje Y. Esto se representa mediante las coordenadas -4, -1. Recuerda que primero se escribe la coordenada en X y luego la coordenada en Y. Los signos negativos indican respectivamente que en el eje X tuve que avanzar hacia la izquierda y en el eje Y hacia abajo. Asimismo, para indicar la ubicación de la estación de tren, nos ubicamos en el origen del plano cartesiano y contamos las unidades que tenemos que avanzar primero en el eje X, en este caso 2 unidades hacia la derecha, y desde aquí cuánto debemos bajar en el eje Y para llegar hasta la estación, en este caso 4 unidades hacia abajo. Esto se representa mediante las coordenadas 2, -4. Creo que ya estás listo para indicar la ubicación de la lavandería. Inténtalo, te daré unos segundos para que lo pienses. Si dijiste -1,2, estás listo para seguir. Indiquemos la ubicación de los demás lugares. La tienda de magia,
3,-1. La tienda de juguetes, 4,3. Y el hospital, -4,-2. A veces es necesario incluso incluir un tercer valor o coordenada. Por ejemplo, para describir el movimiento de esta mosca que se mueve tanto horizontal como verticalmente, al tiempo que avanza hacia el frente. Pero no te espantes, recuerda que vamos a comenzar por lo más sencillo, el movimiento rectilíneo. Y en este caso, el sistema de coordenadas consiste en una recta que contiene a la trayectoria. Veamos un ejemplo. Imagina que queremos describir el movimiento de una persona que sale de su casa y que camina en línea recta hasta la estación de autobuses, que se encuentra aproximadamente a 100 metros a la izquierda de su casa. Allí toma un autobús que lo lleva directamente hasta la puerta de su trabajo, que se encuentra a 350 metros a la derecha de su casa. Para indicar la posición de esta persona en diferentes momentos, definimos un sistema de coordenadas que consiste en una recta horizontal, cuyo origen lo vamos a ubicar en su casa, que vamos a elegir como punto de referencia. A partir de ahí, indicamos la posición, simplemente diciendo a qué distancia de su casa se encuentra en cada instante. Vamos a indicar la posición de esta persona en 3 momentos distintos: cuando sale de su casa, cuando llega a la estación y cuando está en su lugar de trabajo. Para indicar la posición, en el punto 1, escribimos x1 es igual a 0 metros y utilizamos la letra X para representar la posición porque en este caso estamos estudiando un movimiento horizontal y la recta que utilizamos coincide con el eje X. Para indicar su posición en el punto 2, escribimos x2 igual a -100 metros. El signo negativo indica que la parada de buses está a la izquierda del punto de referencia. Y la posición en el punto 3 queda determinada por x3 igual a 350 metros, positiva, indicando que la oficina se encuentra a la derecha del punto de referencia. Como ves, resulta muy fácil hacerlo. Con una coordenada podemos conocer la posición de un punto sobre una recta. Antes de continuar con el concepto de posición, y para facilitar aún más el análisis del movimiento, vamos a hacer una idealización. Pues en el estudio del movimiento traslacional es necesario elegir un punto del cuerpo para representar el movimiento de todo el cuerpo. Veamos por qué. Imagina que tenemos un auto que se mueve por una carretera recta, es decir, que realiza un movimiento rectilíneo. Para indicar su posición, primero elegimos el punto de referencia, que en este caso es la caseta del peaje. Ahora solo necesitamos indicar a qué distancia de este punto se encuentra el auto. Pero aquí nos encontramos con un pequeño problema. ¿Qué parte del cuerpo elegimos para indicar su posición? Como podemos observar en la imagen, la parte delantera y trasera del auto ocupan posiciones diferentes en un momento determinado. Incluso otras partes del auto ocupan posiciones diferentes: la puerta, las llantas, el retrovisor, etc. Sin embargo, al analizar el movimiento del auto como un todo, cuando se desplaza del punto A al punto B, tanto la parte delantera como la parte trasera del auto y cualquier otra parte del mismo han recorrido 50 metros, como se ilustra en la animación. La parte delantera, la parte trasera y cualquier parte del auto han recorrido los mismos 50 metros. Esto permite analizar el movimiento de un solo punto del cuerpo, ya que el comportamiento de él es idéntico al comportamiento de todos los demás puntos. Cuando es posible hacer esta simplificación, se dice que el cuerpo se ha reducido al modelo de partícula. De acuerdo con ello, en adelante utilizaremos el modelo de partícula y elegiremos una parte del cuerpo para representar el movimiento de todo el cuerpo. Veamos otro ejemplo. Imagina que queremos indicar la posición de un nadador que se mueve en línea recta. Lo primero que debemos hacer es modelarlo como partícula, es decir, elegir un punto del cuerpo para representarlo. En este caso, elegiremos el centro del cuerpo.
Luego ubicamos una recta numérica horizontal cuyo origen coincide con el borde de la piscina. Ahora, para identificar la posición del nadador, basta con leer en la recta dónde se encuentra la partícula que elegimos para representarlo. En este caso es 5.5 metros y escribimos que la posición del nadador es igual a 5.5 metros. Fácil, ¿verdad? Ahora veamos un último ejemplo. Imagina que queremos indicar la posición de un auto que se mueve en línea recta por una carretera. Para ello elegimos como punto de referencia una señal de tránsito que indica el límite de velocidad. Ahora, para determinar su posición en los puntos A y B, solo necesitamos indicar a qué distancia del punto de referencia se encuentra el auto. En este caso, el punto que vamos a elegir para representarlo como una partícula es la manija de la puerta delantera. Ahora, para indicar la posición del auto en los puntos mencionados, simplemente indicamos a qué distancia se encuentra ese punto del origen. Al observar detalladamente la imagen podemos escribir que la posición en el punto A es XA igual a 30 metros y la posición en el punto B es XB igual a 52 metros. Fácil, ¿cierto? Bien, de esta forma hemos llegado al final de este video. Espero que hayas entendido y nos vemos en el próximo. Hasta entonces.